Buenas tardes a todos. Bienvenida a la institución educativa técnico Bellas Artes. de Bellas Artes de Sogamoso. Muchísimas gracias a la profesora Doralicia por su presencia, a los estudiantes que nos están acompañando hasta ahora. De la misma manera, muchísimas gracias al profesor Javier Guerrero, a Luz Amalia por ayudar a gestionar esta exposición virtual. Eh, de antemano voy a presentar al grupo de trabajo. Está conformado por el profesor Javier Guerrero, Luz Amalia, mi compañero que me va a estar acompañando pues en esta exposición, Daniel Mendieta, el cual es maestro en formación de la licenciatura de Ciencias Sociales y pasante del proyecto Ruta del Bicentenario. De la misma manera, nos está acompañando en el máster el estudiante de la licenciatura en informática, también maestro en formación, Héctor, el cual es el que aparece con el logotipo del proyecto Ruta del Bicentenario. El día de hoy lo que tenemos que presentarles, les queremos presentar a todos los estudiantes y a los profesores presentes, es una exposición virtual. Nosotros anteriormente la estábamos llevando a cabo de manera presencial, sino debido a lo que ha pasado con la pandemia, pues se nos ha dificultado un poco obtener también apoyo económico y aparte de eso, pues es imposible llegar a varias partes debido a, como ya comenté, por la pandemia. Entonces, en esta ocasión queremos presentarles una exposición virtual, la cual tiene como nombre 77 días hacia la libertad. Profe Javier, ¿quiere Presentar hablar? antes de presentar un saludo muy especial y pues comentarles que esta exposición, esta exposición virtual, que es un guión museográfico que diseñamos para conmemorar todas estas conmemoraciones de la Ruta del Bicentenario. La Ruta del Bicentenario es un proyecto institucional de la UPTC, proyecto de extensión de la UPTC que se viene desarrollando desde el año 2008 y que ha desarrollado fundamentalmente conversatorios, conferencias, visitas guiadas y otras actividades de extensión y de investigación, especialmente prepararnos, por ejemplo, realizamos el plan especial de manejo y protección del puente de Boyacá con el Ministerio de Cultura y antes de la pandemia, en el 2019, estuvimos en casi 100 municipios del departamento de Boyacá, visitando muchísimas instituciones y muchas instituciones también fueron a los epicentros que creamos donde tuvimos esta exposición itinerante por todo el departamento. Con la pandemia, lo que hemos hecho es, hemos convertido ese museo itinerante, digámoslo así, en una exposición virtual donde narramos los 77 días hacia la libertad, lo que fue una epopeya latinoamericana que dio origen. Este trabajo, después de 1810 y los gritos de independencia vino en América Latina, bueno, primero en el 8, a partir del 8 se fundan las juntas de regencia que se transforman rápidamente en juntas revolucionarias y del 10 al 15 tenemos el funcionamiento de las primeras repúblicas. Primeras repúblicas que fueron muy importantes porque la república no existía hasta la República Norteamericana, 9 constituciones en los Estados Unidos y la Constitución Federal fundaron la primera república democrática del planeta, que ya no creía en la monarquía, ya no es ni la monarquía inglesa ni la monarquía francesa, ¿no? Y esa primera república del planeta es quizás la primera insurrección contra la monarquía para la destrucción de la monarquía y los sistemas coloniales en el mundo. Esa revolución continental que empieza en Norteamérica, luego se va a Europa, allá se fundan varias repúblicas, la más famosa de esas es la Revolución Francesa, que destruye la monarquía francesa y expande la revolución y los derechos humanos por toda Europa. Posteriormente regresa a América en un efecto espejo, pero la invención de la revolución y de la república es americana. Y es una gran revolución continental la que se está gestando. Regresa, la revolución, digámoslo, regresa a Haití. Allí se produce la primera revolución y la primera república de esclavos negros
del planeta, en 1804-1805, y luego empieza a prepararse. En el 8 al 10 se presenta una situación con la captura del rey de España por parte de Napoleón, secuestro de la familia de Fernando VII. Fernando VII queda como el príncipe que llega a ser rey en prisión, y viene la independencia, las guerras de independencia antinapoleónicas de España, donde se dan importantísimas batallas, donde el ejército español se entrena para retomar América y para reconquistar América. No en vano, es Pablo Morillo, uno de los grandes mariscales de campo que derrota a Napoleón en España, quien encabeza la expedición, el ejército expedicionario de costa firme, se conoce, que desembarca en el 15 en Venezuela. De ahí se viene hacia Santa Marta, y en el 15, cuando estamos en nuestra república, se están naciendo, sobre todo la primera república de América Latina, que es la República de las Provincias Unidas, cuya capital es Tunja. Es la primera república suramericana, después de Haití, después de la Revolución de los Estados Unidos. La primera república, constitución republicana, es la República de las Provincias Unidas, cuya constitución fue proclamada el 9 de diciembre de 1811. Esa república tiene prácticamente la primera guerra civil, recuerden ustedes, entre Cundinamarca, que era monárquica y constitucional y centralista, y la Constitución Federal de Tunja, de las Provincias Unidas, que une a muchas de las provincias que quieren ser federalistas y que sobre todo luchan y clara y nítidamente contra la monarquía. Entonces, esa primera república es fusilada en el 15-16. Si ustedes van al Panteón de los Mártires en el Bosque de la República en Tunja, ahí encuentran todavía las balas con que fusilaron a la mayoría de los fundadores de esa primera república, pero es la muerte de todos esos, de Caldas, de Camilo Torres, los fusilamientos, el régimen del terror, como se conocía. Entonces, en 1819 se da un hecho, bueno, huyen unos hacia el sur, hacia Popayán, otros por el río Magdalena, pero la mayoría son capturados, y solo un pequeño refugio de libertad y resistencia se va conformando en los llanos, en Casanare y Arauca, y está coordinados por Bolívar con el ejército venezolano, porque Bolívar era el comandante de los ejércitos de Tunja, de la República de las Provincias Unidas y de los ejércitos de Caracas. Entonces, esa feliz coincidencia hace que Bolívar convoque a una unidad de los dos ejércitos y de la fundación de una nueva constitución en Angostura en 1819. En 1819 ese Congreso de Angostura le da la orden de pasar el río Arauca y venir a desarrollar la campaña de la Nueva Granada, que es comandada por Bolívar, pero el ejército se está reorganizando con Santander en Casanare. Ahí empieza nuestra historia. Es una historia, una verdadera epopeya. Me gustaría que buscaran en los diccionarios qué es una epopeya. Esa bella historia irrepetible que en 77 días derrota al virreinato de la Nueva Granada y empieza a desmoronarse. Ahí sí, como dice el himno, empieza de la epopeya el fin. Es decir, empieza la monarquía a morir lentamente, porque ese derrumbe, ese triunfo de Boyacá, que captura a todo el Estado Mayor, 39 oficiales, incluido su comandante, sin mayores, mientras en el Pantano Vargas hubo más de 900 muertos, casi 1000, en la batalla de Boyacá hubo 13 muertos en el momento de la batalla en el puente del Ejército Patriota, y unos 100 o un poco más en la persecución porque huyeron. Y esa es la historia que les vamos a contar. Es una historia interesante, pero lo importante no son las batallas, ni los muertos, ni las guerras. Lo importante es cómo
Este pueblo, desde Arauca, Casanare, luego todo el altiplano cundiboyacense liderado por el estado de Boyacá, por los revolucionarios de Boyacá, se convierten en un ejército en armas, en un pueblo en armas, que va a liberar luego a todo el continente latinoamericano. De allí van a surgir 20 repúblicas más o menos, y va a haber grandes batallas, como la de Carabobo, Junín, Pichincha, y termina en Ayacucho, y termina derrotándose a la monarquía en América. Aquí subsisten algunas pequeñas monarquías. Canadá todavía pertenece al Reino Unido, pero América, es decir, ustedes encuentran en Belice, encuentran algunos reductos monárquicos, pero América derrotó en el planeta al colonialismo y a la monarquía. Fue América. Fue una revolución continental desde Alaska hasta la Patagonia, que hay que recuperar. Y en 1821, después de Boyacá, surge la Constitución de Cúcuta, que funda lo que se conoce como la Gran Colombia, pero se llamaba Colombia. Y esa idea de Colombia es la que les queremos proponer como nuestro proyecto del siglo XXI. 200 años después, necesitamos volver a creer en la república, volver a creer en la democracia y volver a construir esa república inconclusa que inicialmente tuvo esclavos, que no tuvo voto femenino, que no tenía ciudadanía plena, volver a construir una democracia fuerte y sólida donde quepamos todos, donde estén los indígenas, los negros, las mujeres, todo el mundo, los diferentes, la diversidad de género, de regiones, etcétera, para que seamos posiblemente, a partir de esta reflexión, empecemos a construir nuevamente una república fuerte, democrática e incluyente. Entonces le dejo la palabra a Javier Hurtado para que empiece esta reflexión profunda, porque decimos una cosa en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que estamos reunidos en este momento. La historia es un conocimiento profundo y sistemático del pasado para solucionar problemas del presente y para construir un mejor futuro. La historia no es un acto de conocimiento inútil, sino que tiene que ser para solucionar los problemas de hoy, de los jóvenes, de las mujeres, de los indios, de los negros, de todo lo que hoy constituye esta gran patria colombiana. Entonces, Javier, tienes la palabra. Muchísimas gracias, profe Javier. Sí, como usted nos acaba de dar un resumen claro de lo que hace la exposición virtual. De la misma manera, también quiero resaltar que la historia siempre se ha trabajado desde un ámbito militar y no se ha trabajado tanto desde un ámbito social y cultural, dándole importancia al pueblo y dándole la importancia que se merecen algunos personajes, como lo fueron niños, mujeres, afrodescendientes, esclavos, el papel de las guerrillas, el papel de todos estos individuos sociales fueron los causantes de lograr nuestra república, como decía el profesor. Una república inconclusa, pero al fin y al cabo acabó con la monarquía e implantó una república que aún en día seguimos construyendo. Es así como le doy paso a mi compañero Daniel Mendieta para que nos sumerja en este gran mundo de los 77 días hacia la libertad y que nos explique un poco cómo sucedieron todos estos hechos para llegar hasta nuestra actualidad. Entonces, Daniel, le cedo la palabra. Vale, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Bueno, para iniciar esta exposición entonces de los 77 días hacia la libertad, vamos a iniciar con unos antecedentes. Ya el profe dijo, digamos, algunos de ellos, pero entonces, para poder recorrer este camino, iniciamos por lo que fue la Guerra de Independencia norteamericana. Allí es importante resaltar este hecho porque sería el primer intento y el primer éxito de poder crear una república. Esto va a ser muy importante porque en 1783 se va a proclamar la Constitución Federal de los Estados Unidos y esto va a generar todo un movimiento y todo un pensamiento de libertad en el continente americano. Igualmente, no solo se va a dar en Norteamérica, sino que en Sudamérica también va a haber intentos de independencia, como van a ser los movimientos comuneros, tanto en la Nueva Granada como en Paraguay. Entonces es muy importante destacar todo ese pensamiento americano de independencia que, digamos, buscaba liberarse de la corona y de la monarquía. Igualmente, entonces todo este pensamiento que se va a gestar en América va a verse trasladado a Europa por medio de la Revolución Francesa. Va a ser muy importante entonces porque allí va a iniciar lo que hace la República Francesa
y va a haber toda una crisis de la sociedad europea, una sociedad que era monárquica, una sociedad que era absolutista, no había, digamos, derechos humanos, no había mucha libertad. Entonces, digamos que la creación de esta República Francesa y digamos que la expansión de ese sentimiento revolucionario va a impactar de gran manera a Europa. ¿Y por qué va a ser tan importante esta revolución para nosotros? Bueno, porque cuando esta revolución ya en cabeza de Napoleón Bonaparte llegue a España, bueno, va a ingresar o va a invadir Francia, va a invadir España y va a intentar deponer al rey, o va a deponer al rey Fernando VII de España. Esto hace muy importante porque a partir de ahí va a empezar a decaer lo que es como tal ese pensamiento monárquico en Europa. Igualmente, como decía el profesor Guerrero, es muy importante destacar un hecho que va a ocurrir en 1804, que es la guerra de independencia de Haití. Es muy importante esto porque ese pensamiento que se había gestado en América, que había ido a Europa, vuelve nuevamente a América y se empieza ya a pensar en guerras de independencia y en un pensamiento de libertad que realmente nos lleva a eso, a la emancipación. Entonces va a ser muy importante esta guerra de independencia allí en Haití y luego como tal, ya digamos con la captura de Fernando VII, ya al no estar en el poder, va a empezar a generarse una crisis también en la Nueva Granada, porque obviamente no hay autoridad desde España y aquí podemos entonces pensar en la independencia. Es allí entonces cuando se van a formar las juntas de gobierno en la Nueva Granada. ¿Y qué eran esas juntas de gobierno? Bueno, eran, digamos, la reunión de diferentes personajes muy notables, algunos economistas, políticos, abogados, personas, digamos, muy importantes y muy notables de la sociedad, las cuales empezaron a integrarse y a pensar en la independencia. Esas juntas como tal se van a formar más o menos en 1808, pero en 1810 se van a volver revolucionarias y realmente van a buscar la independencia. Es allí entonces donde van a proclamar la independencia y a empezar todo este proceso como tal. Sin embargo, va a suceder algo ahí que es muy importante para destacar, y es que va a empezar a formarse una serie de conflictos, ¿no? Digamos que siempre tenemos como esa idea de que una vez se forma esa primera república en 1810, digamos que empiezan a pelearse entre centralistas y federalistas, incluso la hemos llamado la patria boba. Sin embargo, es importante destacar que realmente esos conflictos se dieron, era la primera vez que intentaban buscar una república, la primera vez que intentaban formar algo propio, entonces digamos que los conflictos eran naturales, era pues, algo normal que sucedan, pero digamos que sí se descuidaron en cierto sentido porque de alguna forma olvidaron lo que sucedía en Europa. Entonces ellos, digamos, empezaron a pensar es aquí, bueno, cómo iban a resolver sus disputas, cómo iban a organizar la república y demás. En ese momento entonces sucede algo que no se esperaban ellos, era que Fernando VII iba a volver al poder. ¿Y por qué volvería al poder? Porque Napoleón Bonaparte, que tenía, digamos que dominado Europa, va a caer. Él va a caer en Waterloo, que es una batalla muy importante en la historia de Europa, y al caer Napoleón, su fuerza va a desmoronar. Entonces, aquellos reyes que habían sido depuestos de sus países vuelven allí. Fernando VII vuelve a España y obviamente desea recuperar esas colonias que se han independizado. Es por esto entonces que en cabeza de Pablo Morillo, un mariscal del ejército español, lo envía a la Nueva Granada para que pueda recuperar esos territorios. Es allí donde inicia, en 1815, lo que se conoce como el régimen del terror. Y este régimen como tal fue, digamos que, toda una persecución, ejecuciones, digamos que toda una serie de actos de opresión contra aquellos que habían formado las juntas de gobierno y contra aquellos que proclamaban la independencia. Entonces allí va a morir, por ejemplo, Policarpa Salabarrieta, va a ser ejecutada, van a ser ejecutados diferentes próceres, diferentes personas que buscaron en un inicio pensar esta república. Entonces, bajo este contexto, que se va a dar desde 1815 hasta 1819, es que pues, se va a gestar esta campaña de independencia. Es muy importante este último hecho del régimen del terror, porque a partir de ahí es que la gente decide realmente que, bueno, es momento de independizarse. No pueden seguir, digamos, siendo sujetos de violencia, no pueden seguir, digamos, estando a la merced de un país que claramente, digamos, no los apoyaba, que los asesinaba, que los perseguía. Entonces, a partir de ese sentimiento de persecución y de opresión, es que deciden hacer la campaña libertadora en 1819. Allí entonces iniciaremos nuestro relato de los 77 días. Iniciaremos por lo que son los llanos orientales en Venezuela. Es muy importante destacar la fecha inicial de esta campaña. Empieza el 23 de mayo de 1819 y va a terminar el 10 de agosto de 1819 en Santa Fe. Entonces, vemos que es una campaña, digamos, relativamente corta, pero donde ocurren muchos sucesos que debemos destacar. Es importante ver
que allí en esta aldea, el 23 de mayo, se reúnen en la aldea 70, una pequeña aldea de Venezuela. Allí se va a reunir como tal las tropas de Simón Bolívar. Él se va a reunir allí con sus generales, sus oficiales, y va a empezar, digamos, a trazar esa estrategia para llegar hasta la Nueva Granada y buscar capturar Santa Fe. Era muy importante capturar la capital del virreinato, porque de esa manera iban a poder, digamos, descolocar la autoridad virreinal, iban a poder realmente dar un golpe de autoridad y buscar la independencia. Entonces, a partir de que se reúnen allí, empiezan a trazar su camino hacia lo que va a ser esta campaña hacia la Nueva Granada. Sin embargo, es muy importante destacar algo, y es que esta campaña, si bien es una campaña militar, como siempre pues lo sabemos, no debemos verla simplemente desde ese aspecto militar, sino como un movimiento social. Es importante ver que si bien, pues obviamente están los generales, los soldados, también hubo participación de muchos tipos de personas. Por ejemplo, indígenas, hubo personas del clero, personas de la iglesia que no eran, digamos, no les gustaba la monarquía, había esclavos, había mujeres, había niños. Realmente había muchas personas las cuales apoyan esta campaña, no necesariamente militarmente, pero sí, digamos, tuvo una influencia directa para el éxito de esta. Entonces no debemos verla simplemente como una campaña militar, sino como un movimiento social que buscaba la libertad. De esta forma, entonces, todo este contingente de personas, todo este gran cúmulo de personas en busca de la libertad, van a empezar su marcha, ¿sí?, por lo que son los llanos orientales de Venezuela, hacia los llanos orientales de la Nueva Granada. Sin embargo, en un principio había una gran dificultad, es que había fuertes lluvias y el llano estaba inundado. Como se puede ver en esta imagen, realmente destaca mucho pues esas penurias que sufrieron en un inicio de la campaña. Allí entonces, digamos, estaban expuestos a las enfermedades, a la falta de comida. Es muy importante, digamos, que eran altas temperaturas, hacía bastante calor. Entonces, digamos, había paludismo, que es una enfermedad bastante problemática, digamos, que en los lugares cálidos, y que obviamente al iniciar una marcha, al iniciar, digamos, que una campaña militar, es bastante complicado iniciar enfermo, ¿no? Entonces, obviamente, eso en un principio fue bastante complicado. Sin embargo, va a ser también muy importante la presencia de médicos. No solamente médicos, digamos, desde un ámbito científico, si se quiere, sino desde un ámbito tradicional. El uso de medicinas tradicionales, el conocimiento de los indígenas, el conocimiento de las personas sobre las plantas medicinales, sobre diferentes formas de curar esas afecciones que sufrían en un inicio, fueron muy importantes. Entonces es importante destacar esa presencia, ese conocimiento del territorio, ese conocimiento ancestral de las comunidades, también para en un inicio darle éxito a esta campaña. Como dije, también era muy difícil la comida realmente. Digamos, debido a las fuertes lluvias, cocinar se hacía bastante difícil, por lo cual necesitaban más que todo comidas secas. Por ejemplo, era normal la presencia de carne seca. Esto evitaba que se dañara, podían, digamos, trasladar una gran cantidad, digamos, sin tanto problema. Entonces, realmente era muy importante también abastecerse de víveres que sirvieran para la campaña, que puedan llevarlos y no se dañaran. Entonces, va a ser muy importante esto en un inicio de la campaña. Una vez entonces está todo el ejército de Simón Bolívar y siguen por los llanos, una vez pasan el río Arauca, va a haber un movimiento muy importante y va a ser la reunión entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Esto va a ocurrir en Tame el 11 de junio. Es muy importante destacar esta unión, ¿por qué? Bueno, porque entonces se hace la unión de dos grandes ejércitos. Como dije antes, es un movimiento social, pero era, pues, digamos, iban a ocurrir batallas. Se necesitaba un gran ejército para poder superar este reto. Entonces, al poder unir estos dos grandes contingentes, estos dos grandes grupos, dos grandes tropas, realmente van a pensar que, bueno, tiene un ejército formado ahora sí para poder llegar a superar esos retos militares, que también eran muy importantes. Es importante destacar, como dije antes, la presencia de mujeres, como por ejemplo Juana Béjar. Juana Béjar es una mujer que se va a unir en Tame al ejército patriota, pero ya, digamos, hay que destacar algo importante de ella, es que cuando uno piensa en las mujeres, digamos, de la campaña libertadora, sin duda tuvieron un papel muy importante, pero a veces no las vemos desde el ámbito militar. Tal vez, digamos, a veces las ven desde otros ámbitos, acompañando a los soldados, curando sus enfermedades, ¿sí? Pero poder, digamos, cambiar también ese pensamiento de que muchas de ellas lucharon en los combates, muchas de ellas lucharon en la guerra, también es muy importante, ¿verdad? Entonces, Juana Béjar va a ser muy importante junto a otras mujeres que vamos a mencionar más adelante, las cuales participaron activamente en el conflicto, ¿sí? O sea, tomó las armas y fueron a la guerra. Va a ser muy importante destacar este papel también de las mujeres. Bueno, entonces una vez todo ese ejército se reúne,
van a seguir adelante y van a tener un primer reto. ¿Cuál va a ser ese primer reto? Bueno, va a ser el combate del Trincherón de Paya. Esto va a ocurrir el 27 de junio de 1819. ¿Y por qué es importante este combate? Bueno, hay que destacar que es el primer combate de toda la campaña. Obviamente, digamos que la victoria o la derrota allí iba a tener un gran significado. Obviamente, al triunfar, tuvieron, digamos, una ventaja estratégica. Sin embargo, si hubieran perdido, pues se hubieran tenido que retroceder, tomar otro camino, hubiera sido bastante complicado. Entonces, por eso esta victoria inicial fue muy importante. Hay que ver, digamos, qué es el trincherón. Como podemos ver en esta imagen, el trincherón de Paya era una fortificación, era una gran muralla, la cual estaba acompañada de un foso, digamos, en el cual los soldados, si intentaban atacar, podrían caerse, y si intentaban escalar la muralla, pues serían atacados por soldados realistas desde arriba del muro. Se dice más o menos que en este trincherón cabían alrededor de 300 tropas realistas. Realmente había, digamos que estaba bien resguardado. Era, digamos que en un inicio, digamos que un reto bastante complicado. Sin embargo, las tropas patriotas van a atacar este trincherón y van a lograr tomarlo. Allí va a ser muy importante Simona Amaya también, la cual junto a Juana Bejar son estas mujeres, como dije antes, que participan activamente del conflicto. Ellas también, digamos, toman las armas y participan. El caso de Simona Amaya va a ser muy, como más adelante les va a explicar mi compañero, va a ser muy curioso, ya que ella tiene una historia particular. Lastimosamente ya va a fallecer o va a morir en la batalla del Pantano de Vargas. Pero tiene una historia bien particular que más adelante Javier se las contará. Y bueno, que hay que destacar bastante, ¿no? De esta heroína payanesa. Entonces, una vez ellos toman, digamos, este trincherón y logran esta victoria, pues bueno, dicen, bueno, ya tenemos una primera victoria, tenemos, digamos, que el apoyo de ciertas personas, las cuales ven que, digamos, va por buen camino esta campaña, y desde ahí, entonces, deben seguir adelante, no pueden quedarse allí. En esta campaña era importante avanzar constantemente, no podían detenerse, no podían esperar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Siguen, y en ese momento deben tomar una decisión muy importante. Había, digamos, como tal, como les dije antes, hay que llegar a Santa Fe, ¿sí? En ese momento estaban en Paya, digamos que estaban bastante lejos todavía, entonces dicen, bueno, vamos a ver qué camino hay que tomar para poder llegar hasta Santa Fe. Allí fue una decisión muy importante porque, digamos que la mayoría de caminos que podían tomar estaban muy resguardados por tropas realistas. Digamos, si hubieran tomado esos caminos, les hubiera tocado volver a combatir, les hubiera tocado tal vez pasar muchas tropas realistas y demás. Entonces, para esto, para poder tomar por sorpresa a los realistas y para evitar que hubieran tropas y nuevos combates, van a tomar una decisión muy importante. ¿Y cuál es? Bueno, van a cruzar el páramo de Pisba. Este cruce va a ser, digamos, muy importante, pero también muy problemático. Digamos, va a ser, digamos, una decisión estratégicamente fue exitosa, pero, digamos, pasaron bastantes complicaciones. Para eso, entonces, para poder de alguna manera ilustrar esas penurias que pasaron las tropas patriotas, para poder mirar ese sacrificio que tuvieron que hacer, vamos a mirar un video el cual va a ilustrar mejor todo esto. Este video fue elaborado por el proyecto de Ruta Bicentenario, el cual nos muestra, digamos, de una gran manera todo lo que fue este cruce, ¿no? Entonces, una vez miremos el video, vamos a analizar algunos puntos muy específicos para poder seguir con nuestro relato. Vamos a ver el video entonces, y bueno, espero que les guste. Luego de la reunión del Llano de Miguel en inmediaciones de Paya, el ejército patriota llegó a la población de Pisba para allí aclimatar los ejércitos y los animales que llevaban consigo antes de tomar camino por el páramo. Para ese momento, componen las tropas de Bolívar 1.850 soldados y las de Santander 1.200 y más de 600 llaneros montados. Se trata, no obstante, de un ejército constituido mayormente por llaneros que jamás han puesto un pie en un páramo. El ejército patriota, compuesto por distintos colectivos sociales, se divide en grupos y comienza a ascender al páramo los primeros días de julio de 1819.
Quienes los ven pasar piensan en un ejército de pordioseros, ya que andan todos casi desnudos, siendo raro el que conserva los restos de sus viejas chaquetas. Algunos solo los acompaña un guayuco. Las provisiones eran pocas, y en los calabazos no había más que guarapo, miche y aguardiente para reavivar emparamados. Tomarse un sorbo era el ritual para soportar la lluvia constante y pegajosa que empapa y envuelve con el frío sus huesos. Levemente adormilados cruzaban las sombras entre la bruma. El estar allí era un presentimiento de algo por suceder. Así lo relatan al menos algunos testigos de la época. La marcha ha sido terriblemente difícil. Todas las caballerías se han inutilizado en los 4 primeros días, y los ganados que se traían para alimento de las tropas y que venían al cuidado del coronel Moreno se han dispersado o muerto en el camino. Y los pocos que quedan apenas pueden caminar de tan despedados que venían. Entre encenillos y musgos otro soldado anotaba: El aspecto de los Andes, entre estas cadenas de montañas, es magníficamente salvaje. Aunque parecen enteramente nevados vistos desde las montañas inferiores, hay sin embargo poca nieve en los páramos a causa de las violentas ráfagas de viento que los barren constantemente. Hay también en los flancos de algunos picos elevados precipicios de rocas sólidas donde la nieve no puede permanecer. Pero cuando estas montañas son vistas de cerca, se observa que el hielo está incrustado en ellas y que en varios lugares tienen hondonadas donde las cascadas brotan continuamente. En medio de este escenario, Daniel Florenzi Oleari es testigo de cómo la vida surge en los lugares menos esperados. Andando en su caballo, se detiene frente a un grupo de soldados a descansar. Allí, estando perplejo, describe lo siguiente. Durante la marcha de este día, me llamó la atención un grupo de soldados que se habían detenido cerca del sitio donde me había sentido muy extenuado de fatiga. Y viéndolos afanados, pregunté a uno de ellos qué ocurría. Contestóme que la mujer de un soldado del batallón Rifles estaba con los dolores de parto, que por ello hacían un corrillo para hacerle calor al recién nacido. A la mañana siguiente vi a la misma mujer con el niño a la espalda, subiendo muy valiente, aparentemente con la mejor salud, marchando a la retaguardia del batallón. Después del parto, habían dado 2 leguas por uno de los peores caminos de aquel escabroso terreno. John Roberton, cirujano del ejército de Bolívar, contó su situación en los siguientes términos. El contingente de 30 oficiales y soldados ingleses del coronel Rooke exhibían un vestuario horrorosamente deteriorado. Eran escasos los que tenían un par de zapatos. Algunos de los oficiales de Rooke aún conservaban las 2 piezas de lo que antes fue un pantalón con dorados entorchados. Cuando el ejército se aproxima a culminar el camino por el páramo, deben cruzar por el sector de Peña Negra. Allí existe una pequeña laguna que por generaciones los campesinos y caminantes reconocen como el Pozo del Soldado. A este lugar, los soldados llegaron a descansar, beber agua y a morir. La campaña se constituyó como una avanzada rápida. Debido a esto, a las condiciones climáticas, no hubo tiempo de hacer actos conmemorativos. Esta limitada alternativa conllevó a los sobrevivientes a dejar a sus compañeros muertos bajo el agua gélida de las cumbres.
Superadas ya las vicisitudes del páramo del Perro, Francisco de Paula Santander muestra lo que ha visto en los siguientes términos. Tiemblo todavía de acordarme del lastimoso estado en que yo he visto ese ejército que nos ha restituido la vida. Un número considerable de soldados quedaron muertos al rigor del frío en el páramo de Pisba. Un número mayor había llenado los hospitales y el resto de la tropa no podía hacer la más pequeña marcha. Así, las aguas del Pozo del Soldado y sus campos aledaños hablan también de heroínas y héroes anónimos, de los ignorados, los no conmemorados, de los que jamás recibieron laureles ni monumento alguno por sus acciones. Ante el olvido, ejercido por la marcha del tiempo, dejemos que sea entonces el páramo mismo su monumento, la memoria de todos ellos y de los que hicieron posible el sueño de una independencia continental. Bueno, como podemos ver aquí, es muy importante destacar como tal 3 hechos. El primero es como tal, digamos, muchos de ellos, o la gran mayoría, eran llaneros. Entonces, cuando intentaron subir al páramo, ellos no conocían estos lugares, no conocían lo que era la altura, no conocían esos fríos tan intensos. Para ellos fue un choque muy grande, realmente, venir de un lugar tan cálido, con una temperatura tan alta, a llegar a temperaturas bajísimas, en las cuales digamos, están expuestos a grandes enfermedades, la hipotermia, la pérdida de extremidades. Realmente fue bastante difícil para ellos en un inicio por eso. Igualmente, es importante destacar que es paradójico en cierto sentido que si bien ellos buscaban, digamos, de alguna manera evitar combates con tropas realistas, para eso cruzan el páramo de Pisba, al final terminan combatiendo contra una fuerza tal vez más grande que el ejército realista, que es las fuerzas de la naturaleza. También van allí a perder muchos soldados también a causa de esto. Entonces, debemos ver que fue un gran sacrificio realmente de estas tropas, poder cruzar por aquí y pues, digamos, verse expuestos a esas fuertes temperaturas, a esos rigores de la naturaleza. También es importante entonces ver, digamos, de esa manera ese sacrificio, como digo. Es importante también ver que, digamos, los caballos que ellos traían una gran cantidad de caballos desde el llano. En los primeros días van a perderlos. Esto va a ser muy importante porque esto era una avanzada que intentaba ser veloz, intentaba hacer una campaña rápida, poder sorprender a las tropas realistas y evitar que formaran un gran ejército. De esta manera entonces tocaba moverse muy rápido. Al perder entonces una cantidad enorme de caballos, digamos que se ve un poco truncado este propósito que tenían. Allí entonces una dificultad que van a pasar va a ser esa en el páramo. Sin embargo, asimismo, cuando ellos lleguen, digamos, cuando crucen el páramo y lleguen a las poblaciones ya de Boyacá, pues allí van a poder restablecer, digamos, los caballos. Pues entonces, en un inicio, ese fue un problema para ellos. Una vez, digamos, superan el páramo de Pisba, van a llegar a Socha. Allí llegarán el 6 de julio. Es importante ver que ellos fueron llegando en grupos pequeños. Realmente, digamos, cruzaron más o menos unos 6 grupos el páramo de Pisba, 6 grupos diferentes. A algunos se les complicó un poco más cruzar que a otros. Entonces fueron llegando de a poco a Socha y a las poblaciones como tal del altiplano. Van a llegar entonces a Socha los primeros soldados. Allí serán recibidos por la población de Socha, por sus pobladores, por sus gentes. Y como tal debemos ver, digamos, entender este contexto. Están en un contexto de guerra, están en un momento bastante difícil, como habíamos visto al inicio. Todo lo que era el régimen del terror, todo lo que era la persecución española. Obviamente era complicado la situación, ¿no? Recibir un ejército, digamos que estás expuesto a tal vez a combates, a represalias, ¿sí? Era bastante difícil. Entonces, en un inicio, la gente de Socha, digamos, duda un poco, dice, bueno, llegó este ejército que nos puede de alguna manera ayudar a liberarnos de los españoles, pero entraremos en guerra, ¿no? Entonces era bastante difícil. Para eso, entonces, va a ser muy interesante la participación y lo que es como tal la historia de Matilde Naray. Ella era una niña de Socha, la cual, digamos, dice, bueno, hay que ayudar a ese ejército, bien, digamos que nos va a ayudar a poder liberarnos de los españoles, entonces hay que colaborarles con nuestras prendas, con nuestra ropa, y digamos, de alguna manera ella como que le dio el espaldarazo a sus, digamos, pues,
pobladores, bueno, a la gente, a sus paisanos, digámoslo así, para poder, digamos, dejar esas dudas y realmente ayudar a las tropas patriotas. Entonces es muy importante destacar como esa solidaridad que tuvieron las personas de estos pueblos, no solamente Socha, sino pueblos aledaños, para ayudar a las tropas como tal, que venían bastante, digamos, en una situación bastante difícil. Ellos van a ayudarles no solamente con ropa, también les van a ayudar con comida. Eso va a ser muy importante, ya que obviamente también venían muy hambrientos, necesitaban energía para poder seguir adelante. Entonces van a ayudarles con queso, arepas, maíz, harina, comidas que hoy en día todavía tenemos. Y de esta manera van a ayudar como a restablecer esa energía de los soldados. Igualmente va a ser muy importante, eso va a ser fundamental para el éxito de la campaña, la entrega de muchos caballos. Digamos que había muchos hacendados en esta región, los cuales deseaban participar activamente en la campaña, deseaban realmente darle lo necesario al ejército para que tuvieran éxito en su campaña. Entonces ellos reúnen grandes lotes de caballos, muchísimos caballos, y los entregan al ejército patriota. Esto va a ser muy importante, como dije, especialmente para las batallas que van a venir. Van a ser grandes batallas en las cuales va a ser muy importante la caballería. Igualmente, digamos, la participación activa de la gente, digamos, algunos se ofrecen como voluntarios al ejército, otros van a ser reclutados, otros van a ayudar, digamos, como médicos, van a como tal a colaborar al ejército patriota. Y esto va a ser muy importante porque la ayuda del pueblo, digamos, el ver que el pueblo, digamos, de alguna manera estaba comprometido con esta independencia, va a ser muy importante para que ellos digan, bueno, nuestra campaña, digamos, ha sido un poco difícil, pero tenemos el apoyo de la gente. Y va a ser eso entonces como la clave del éxito para poder llegar hasta Santa Fe. De esta manera entonces va a llegar como tal un segundo combate. Antes de lo que va a ser las grandes batallas, va a llegar un segundo combate en Gámeza, en la cual se van a enfrentar las tropas patriotas nuevamente contra tropas realistas. Esto va a ser importante y va a ser muy destacado porque allí por primera vez van a enfrentarse a José María Barreiro. José María Barreiro era el comandante en jefe de los ejércitos realistas en la Nueva Granada. Entonces José María Barreiro en Gámeza deseaba detener al ejército, digamos al ejército patriota en su avance. Sin embargo, van a combatir allí. Luego de esto va a ser un combate, digamos, en el cual va a haber pues algunas víctimas, pero digamos cada uno sigue su camino. No fue una batalla definitiva y cada uno seguirá su camino para poder, digamos, tomar otras posiciones y ahí sí hacer un combate mucho más grande. De esta manera, entonces, el ejército patriota seguirá por diferentes poblaciones. Importante destacar, por ejemplo, Belén, una población aquí de Boyacá, en la cual ellos van a parar y allí se les va a unir un niño, el cual, digamos, ayudaba a cuidar los caballos y así atenderlos. Su nombre es José Pascasio Martínez. Y va a ser muy importante porque en el futuro de nuestra historia va a tener una participación, digamos que muy importante. Una vez entonces ellos siguen y vuelven a encontrarse nuevamente, va a ocurrir en un lugar conocido como Llanuras de Bonza. Se van a reencontrar esos ejércitos, tanto el realista como el patriota, para hacer una gran batalla. Buscaban hacer una batalla definitiva, la cual dije, bueno, o ganamos nosotros o pues se pierde definitivamente. Esta batalla va a ser conocida como la batalla del Pantano de Vargas, pues no solamente es una batalla muy importante, sino que fue la batalla más grande de la campaña y además la que más bajas tuvo. Fue una batalla muy sangrienta, donde se enfrentaron grandes ejércitos, ¿sí? Y allí entonces va a haber, todos los soldados van a estar vinculados a esta batalla y va a tener grandes consecuencias, como vamos a ver. Sin embargo, y antes de pasar a mi compañero Javier, que va a empezar a relatarles desde aquí, desde lo que va a ser las grandes batallas en el altiplano, hasta la toma de Santa Fe, bueno, quiero tomar un momento pequeño, voy a compartir por el chat aquí de la reunión de Meet, lo que es el formulario de asistencia, para que por favor pues ahí ingresan y puedan diligenciar los datos que les pide ahí, para así poder registrar su asistencia. Les agradezco mucho por eso, y ahorita comparto ese link aquí por el chat, y entonces vamos a escuchar ahora a mi compañero, quien nos va a mencionar todas esas importantes batallas, y bueno, algunos hechos destacados y muy importantes que van a pasar desde aquí hasta Santa Fe. Entonces dejo a mi compañero Javier, el cual va a tomar la palabra ahora. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sí, después de estas, como decirlo, bueno, no pequeñas batallas, sino unas batallas de importancia significante, comenzó lo que serían las grandes batallas. De hecho, una de las más sangrientas fue la batalla del Pantano de Vargas. Durante esta batalla se utilizaron varias armas, como podemos observar en esta imagen, el cañón, el trabuco y el mosquete.
fueron las que principalmente se manejaron durante el combate, durante los campos de batalla, pero de la misma manera tengamos en cuenta que habían también campesinos que no tenían experiencia utilizando armas, que las únicas armas que habían utilizado han sido los machetes, en algunos casos los niños que habían sido reclutados mayores de 14 años utilizaban las famosas resorteras. Los campesinos, mejor dicho, se armaron con lo que tenían a la mano, ¿no? En este caso, pues fueron lo que tenían como picas, con lo que cultivaban, lo que utilizaban para sus cultivos de papa, de maíz, bueno, en fin, los azaones, las hoz, incluso sables, palos, mejor dicho, lo que tenían a la mano fue lo que llevaron para poder lograr su independencia en estas grandes batallas. También de la misma manera se utilizaron banderas, morrales, trompetas, tambores, entre otros. Como habíamos visto en el video, varios de estos hombres venían desde el páramo con enfermedades, muchos perdieron la vida, varios caballos incluso fueron utilizados como alimento, varios venían sin zapatos, venían descalzos, pues en el video también se decía que la gente los veía como una especie de pordioseros por las malas condiciones en las que venían. A pesar de que recibieron ayudas en Socha, Matilde Anaray fue una niña que incluso dio sus prendas de vestir para dárselas a estos soldados que venían maltrechos. Pero a pesar de eso, lo que más logró unir al ejército patriota fueron esas ganas de libertad, ese heroísmo que los caracterizaría en esta batalla del Pantano de Vargas. Es así como la batalla del Pantano de Vargas iniciaría el 25 de julio de 1819 en un valle en cercanía a Zapaipa. Por ese valle transcurre el río Sogamoso. Allí, en esa época, había una pequeña glaciación, lo que provocó que el río incrementara su nivel, es decir, que se encontraba muy caudaloso. ¿Qué hizo Bolívar? ¿Qué buscó como estrategia para poder pasar este río, para poder baldearlo? Lo que hizo fue construir 14 balsas en compañía de varios soldados de su ejército y en compañía de varios ciudadanos de poblaciones cercanas. Y aparte de eso, también recibió ayuda del alcalde Javier Villate de Tibasosa. Este hombre les donaría cerca de 250 caballos que pertenecían a los españoles para lograr el objetivo que era la independencia. A las 5 de la mañana, Bolívar, con esas 14 balsas que se construyeron a punta de Junco de Sauce, pasaría el río caudaloso, pero debemos tener en cuenta que varios de estos soldados no sabían maniobrar las canoas, motivo por el cual se destruirían algunas y en fin sería muy difícil pasar aparte eso con todas las armas, con todos sus equipajes. Bueno, lo tal fue que fue una gran hazaña pasar ese río. Bueno, lo pasaron y después de pasarlo, ya siendo las 10 de la mañana, Bolívar decide enviar un grupo de reconocimiento a un lugar conocido como la Cruz de Murcia. En ese lugar los estarían esperando sus pobres 40 infantes, más de 100 hombres del ejército realista, la mayoría eran de la caballería, motivo por el cual, pues obviamente obtendrían, digámoslo así, una pequeña victoria y matarían a la mayoría de todos estos hombres, excepto a uno. Este hombre daría aviso a Simón Bolívar de que José María Barreiro había tomado las mejores posiciones en el campo de batalla. Entre estos se encontraba el cerro más alto, es el Cerro del Picacho, el Cerro del Cangrejo y el Cerro de la Guerra o Cerro de Bolívar, significativamente. El Cerro del Cangrejo es donde se ha construido actualmente el monumento que podemos observar acá, en representación a los valientes 14 lanceros y a los héroes a unos de los héroes de nuestra patria. La batalla se intensificaría al mediodía, cuando el ejército español incluso llegaría a clavar la bandera en lo más alto del Cerro del Picacho, ondeándola porque obviamente hacía demasiado viento. Bolívar, al observar esto, pues lo enfrentó, pero fue imposible enfrentarse, bueno, de igual a igual, motivo por el cual Bolívar se asustó. ¿Qué pasó cuando se llenó de temor y se asustó? En ese momento apareció un hombre conocido como Juan José Rondón, un hombre que venía desde Venezuela acompañando a Simón Bolívar. Este hombre estaba liderando a 14 llaneros, a 14 valientes llaneros, los cuales se lanzarían a hacer retroceder al ejército realista, implantándoles temor ya no al ejército patriota, sino al ejército realista. Juan José Rondón, bueno, arrancó con sus 14 lanceros, pero debemos tener en cuenta que no fueron simplemente 14 llaneros y Juan José Rondón los que lideraron esta batalla. Existían otros 300 hombres más, 300 llaneros más que acompañaban al ejército patriota. De la misma manera, saltaría un grupo conocido como la Legión Británica en compañía de 300 hombres. Este grupo era liderado
por el comandante James Brooke, uno de los hombres que perdería uno de sus brazos durante la batalla. Esta legión británica estaba conformada por franceses, españoles en contra de la monarquía, ingleses, varias personas que fueron también incentivadas por el dinero que les dio también Inglaterra para que lucharan en esta batalla. Es así como el ejército realista retrocedería y se haría como una especie de empate. A las 6 de la tarde cayó un aguacero torrencial. ¿Qué provocó este aguacero torrencial? Provocó que los dos ejércitos realistas pospusieran su combate. Debemos también tener en cuenta que existían pozos que llegaban a medir más de 5 metros en donde los soldados podían caer y perder la vida. Aparte de eso, los soldados utilizaban uniformes que eran demasiado pesados, ya sin siquiera mojarse, pesaban demasiado, motivo por el cual varios del Estado Mayor del Ejército Patriota y del Ejército Realista postergarían esta batalla hacia lo que más adelante se conocería como la batalla del Puente Boyacá. Aquí también es importante tener en cuenta que había un hombre conocido como José Inocencio Chincá, uno de los hombres que participó durante la batalla del Pantano de Vargas y uno de los hombres de los famosos de los 14 llaneros, de los 14 lanceros. Este hombre tenía dos lanzas, una a la izquierda y otra en la derecha. ¿Qué pasaría con estas dos lanzas? Una de ellas daría muerte a un capitán del ejército realista conocido como el capitán Bedoya. De la misma manera, él lograría amortiguar el impacto, pero de la misma manera daría muerte a José Inocencio Chincá, uno de nuestros famosos hombres de la batalla del Pantano de Vargas. La batalla dejó como resultado 850 hombres muertos. Entre estos, dejó 500 hombres realistas muertos y 350 soldados patriotas que perdieron la vida. Durante esta batalla participaron también mujeres y guerrilleros. En este caso, una mujer de las famosas Juanas, mujeres que servían como enfermeras, como cocineras, como mujeres que servían como madres, hijas, esposas, ayudaban, incluso sobornaban a los soldados realistas para lograr sobornar a los soldados realistas para que liberaran a los soldados del ejército realista, del ejército patriota. Aquí moriría una mujer conocida como Simona Macha. Esta mujer fue la primera mujer sargento de la Nueva Granada. Ese puesto se lo daría a Simón Bolívar. Durante la batalla del Pantano de Vargas, esta mujer, bueno, todo el ejército se dio cuenta que era una mujer porque se le cayó el casco y de allí salió una larga cabellera. Esta mujer incluso tuvo cuidado cuando hablaba. Trataba de esforzar la voz y hablar un poco más grueso, pues debido a sus cuerdas vocales que eran un poco más delgadas. De la misma manera, los hombres se sorprendieron, pues las mujeres casi no han tenido mucha participación militar, pero esta mujer fue un orgullo y una mujer, la voluntad de las mujeres hacia obtener la libertad, ¿no? Respecto a las guerrillas, aquí debemos resaltar que había un hombre conocido como el negro Félix Pavón. Ese hombre era esclavo de un español, el cual huyó y logró conformar una guerrilla de 25 hombres. Fue muy fundamental para la campaña porque este hombre ayudó a que el ejército patriota tomara el mejor rumbo para poder llegar a Tunja y de la misma manera distrajo al ejército realista haciéndole creer que tomaría ciertos caminos cuando en realidad no era cierto. Los dos ejércitos permanecerían totalmente cerca, desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto. Por su parte, el ejército patriota permanecería en Corrales de Onza en Duitama y el ejército realista permanecería en Molinos de Onza en Paipa. Bolívar emprendería la marcha el 4 de agosto, en el anochecer, hacia Tunja, no sin antes implantar varias leyes. Una de ellas que implantó en Duitama era que todo hombre mayor de 14 años hasta los 50 años tenía la obligación de prestar el servicio militar. Quien no lo hiciera sería castigado con la muerte. De la misma manera, el 4 de agosto, cuando partió hacia Tunja, implantó la siguiente ley. Era que ningún soldado, ningún hombre, mujer o niño o religioso podía hacer ruido. No podía hacer ningún ruido, no podía prender ninguna lumbre, no podía fumar tabaco. Incluso se dice que el ejército patriota cogió sus propias vestimentas, su propia ropa, y se las pondrían en los cascos a los caballos para evitar hacer ruido por todo el camino empedrado mientras que llegaban a Tunja. De esta manera, Bolívar llegaría el 5 de agosto de 1819 a la ciudad de Tunja.
Allí sería recibido con gran júbilo, sería recibido por mujeres, hombres y niños, los cuales darían, de lo poco que tenían, se lo darían al ejército realista, pues ellos llegarían obviamente con heridas, llegaban con hambre, con sed, pues el trayecto, aparte que era a pie, otros en caballos, pues era muy riesgoso, debido a que si el ejército realista los encontraba, les darían de baja. Bolívar utilizaría varias vestimenta que había tomado durante las batallas del Pantano de Vargas y en otras batallas, para ponérselas a sus soldados y de esa manera, con los pocos soldados que quedaban en Tunja, fueran totalmente distraídos y el ejército patriota pudiera entrar sin ningún inconveniente. Allí su estado mayor se quedaría en un lugar conocido como el Club Boyacá. Por su parte, Simón Bolívar se quedaría en un lugar conocido como el Convento de Santa Clara, actualmente, donde también sería recibido por una mujer de las famosas damas de Tunja. Este grupo de las damas de Tunja eran varias mujeres que tenían un estatus importante en la ciudad, y allí debemos resaltar a una mujer conocida como Juana Velasco de Gacho. ¿Qué hizo esta mujer? Le donaría al ejército realista más de 2000 camisas. Varias mujeres de la ciudad incluso las llegaron a comprar en varias tiendas, otras sirvieron como costureras para ayudar a hacer esas camisas en poco tiempo. También le organizaron un banquete a Simón Bolívar, como observamos aquí en esta imagen, en el actual Club Boyacá de la ciudad de Tunja. Allí, bueno, tomaron, charlaron. Bolívar empezaría a armar desde allí su estrategia para lo que sería el 7 de agosto, la batalla de Boyacá. De la misma manera, él escribió una carta agradeciéndole a las damas de Tunja por todo lo bueno que hicieron por el ejército patriota. Allí es cuando se dice que supuestamente a Tunja se le dio el nombre de Cuna y Taller de la Libertad, por construir esas camisas y por darles lo mejor de esa ciudad para que el ejército patriota obtuviera la victoria más adelante. Bueno, después de este gran recibimiento, el 7 de agosto de 1819, Bolívar subiría a uno de los lugares más altos de la ciudad, conocido como el Alto de San Lázaro. Allí actualmente se encuentra una piedra conocida como la Piedra de Bolívar, pero se dice que ese no fue el lugar exacto desde donde Bolívar, junto a sus tropas, divisaría al ejército realista. Pues está en constantes estudios y están tratando de descifrar el punto exacto desde donde Bolívar divisó al ejército. Bueno, Bolívar llegaría en la madrugada del 7 de agosto. Desde allí divisaría que el ejército realista se encontraba en Motavita. Este ejército realista sería distraído por un hombre conocido como Julián Garzón, alias el Crespo, el cual era un espía. Este hombre ofrecería sus servicios a Bolívar de ir hasta Motavita y llevarles aguardiente, dulces, pan y comida para hacerle creer que el ejército patriota duraría 15 días esperando ayudas de varias guerrillas de socorro y de varios campesinos y varios soldados que se estaban preparando. Todo esto era totalmente falso, pues Bolívar lo había hecho con la intención de cortar el camino que el ejército realista tomaría pasando por la vía de Samacá hasta llegar al puente de Boyacá. En ese momento, Bolívar decide enviar al general Santander y al general Anzoátegui a que tomara las mejores posiciones en un valle conocido como el puente de Boyacá, el cual está en jurisdicción de Venta Quemada y Tunja. La batalla, debemos tener en cuenta que se llevó a cabo en un valle lleno de montañas y varios declives, por donde transcurre el río Boyacá, de allí el nombre, pues obviamente, del puente Boyacá. Bolívar enviaría, a sus dos generales, a Santander y a Anzoátegui, a un lugar conocido como la Casa de Teja, o un lugar conocido como el Cerro del Tobal. Allí se encontraba el ejército realista, la mitad del ejército realista se encontraba allí almorzando, estaban descansando, estaban totalmente convencidos que el ejército patriota duraría más de 2 semanas, lo cual era totalmente falso. Por tal motivo estaban incluso recostados, descansando, cuando recibieron la sorpresa de que llegó Santander y Anzoátegui a enfrentarlos. Estos hombres lo que hicieron fue retroceder por el Cerro del Tobal hasta cercanías del puente de Boyacá. Debemos tener en cuenta que el ejército patriota tenía 2.900 soldados para esta batalla, mientras que el ejército realista tenía 2.600. Aparte de eso, la experiencia del ejército realista era enorme, mientras que el ejército patriota simplemente luchaba era con su voluntad y con su heroísmo para intentando lograr la independencia. Ni siquiera ellos sabían que la iban a lograr. Bueno, Bolívar tenía una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Él quería hacer un acto envolvente en donde Santander con la vanguardia atacaría por el frente
y él, mientras que estaban distraídos los soldados realistas, Bolívar tomaría por sorpresa por la retaguardia con el grupo Guías de Casanare. Por tal motivo, decidió enviar a ese grupo Guías de Casanare a que encontraran el mejor punto para poder pasar el río. Allí encontrarían una casita humilde en donde se encontraría una niña de tan solo 10 años conocida como Estefanía Parra, la cual se encontraba en ese momento cuidando a su hermanita menor. Ella les indicaría un punto geográfico conocido como el Molino. Allí, los soldados patriotas pasarían el río, subirían las grandes montañas, las grandes montañas, sí, los grandes arbustos, y tomarían por sorpresa, por la espalda, al ejército realista. En ese momento que José María Barreiro, que estaba llegando por la vía de Samacá, intentaría ayudar a su ejército realista, pero sería imposible, pues en ese momento saltaría lo que se conoció como la Legión Británica, al mando de McIntosh. Después de que murió James Brooke, pues ahí lo nombraron. De la misma manera, Juan José Rondón y sus 14 llaneros, sus famosos 14 llaneros, también saltaría Anzoátegui y varios grupos más. Es así como José María Barreiro se vería totalmente perdido y allí perdería la batalla. La batalla culminaría a las 6 de la tarde, dejando como resultado 100 soldados realistas muertos, 150 heridos y más de 1.500 soldados tomados como prisioneros. Por parte del ejército patriota, de esa batalla dejó como resultado 13 hombres muertos y 53 heridos. Varios soldados, entre ellos el exgobernador de la ciudad de Tunja, Juan Loño, huiría hacia lugares conocidos como la costa atlántica, hacia la Honda y la costa atlántica. Bueno, ya entrada la noche, cuando ya había ganado la batalla, Simón Bolívar estaba recogiendo a sus muertos, de la misma manera estaban tomando agua, estaban tratando de superar todo lo que ha sido la batalla, estaba reorganizando su ejército en caso de que hubiera una emboscada. En ese momento, un niño conocido como José Pascasio Martínez, en compañía del negrito José, estarían merodeando el terreno cuando de un momento a otro, en unas piedras gigantes, encontrarían al líder, a la cabeza del ejército realista, conocido como José María Barreiro, al cual lo estaba acompañando uno de sus soldados. Ese hombre intentaría protegerlo y de la misma manera José María Barreiro intentaría protegerse, pero el negrito José mataría a este soldado. Es así como José María Barreiro intentaría sobornar a este niño de tan solo 14 años. Como ha dicho mi compañero, había sido enlistado en Belén, no como soldado, sino como un hombre que sería encargado de los caballos. Sin embargo, él demostró valentía y sin tener experiencia, lograría capturar al jefe del ejército realista. Tengamos en cuenta que él fue importante en esta batalla porque si no hubiera logrado capturar a José María Barreiro, el ejército realista se hubiera vuelto a conformar, hubiera unido fuerzas con el virrey Sámano en Santa Fe, Bogotá, y hubieran logrado terminar con esta insurrección que había provocado Bolívar. Bueno, este niño llevaría a José María Barreiro frente a Simón Bolívar y sería la primera vez que ellos dos se verían cara a cara. Es así como él, bueno, lo saludaría y se presentaría como el jefe, el vencedor de esta batalla en el puente de Boyacá. Bueno, después de culminar esta batalla, Simón Bolívar pasaría la noche del 7 de agosto en Venta Quemada, donde firmaría el acta de independencia. Pero tengamos primero en cuenta la importancia de estos dos niños, Pedro Pascasio Martínez y Estefanía Parra. Pero Pascasio Martínez fue muy importante para lograr la victoria del puente de Boyacá, pues porque este niño, con tan solo 14 años, lo que había dicho, sin tener la experiencia, fue el que descabezó totalmente la monarquía española aquel día del 7 de agosto de 1819. Por su parte, Estefanía Parra, esta niña que incluso era menor que este niño, fue la que tenía el conocimiento geográfico, el conocimiento espacial, para poderles indicar el punto del molino para que el grupo Villas de Casanare pudieran tomar por sorpresa por la retaguardia del ejército realista y obtener la victoria. Bueno, retomando, el 7 de agosto, en el anochecer, Simón Bolívar llegaría a una casita en Venta Quemada, donde implantaría lo que fue el acta de independencia. Esta casa actualmente se dice que el gobierno la tiene totalmente olvidada. Pues obviamente le falta que se considere como un patrimonio, falta más apoyo económico por parte de varias gobernaciones de nuestra república. Bueno, en fin. Bolívar de esta manera llegaría el 10 de agosto a Santa Fe, Bogotá, no sin antes, el virrey Sámano fue alertado de que Simón Bolívar había ganado la batalla. Entonces varios de sus soldados, el 8 de agosto,
llegaron a Santa Fe, Bogotá, le avisaron al virrey Sámano, a varios simpatizantes y varios burócratas de que habían perdido la batalla. Por tal razón, el virrey Sámano huiría a otro lugar conocido como Honda y la costa atlántica. Otros soldados y otras personas importantes españolas huirían hacia otras partes del país. Es así como Bolívar llegaría a Santa Fe, Bogotá, donde no había ningún soldado prácticamente. Los pocos soldados que se quedaron fueron tomados como prisioneros. Allí implantaría varias leyes que serían la base de la República para la Nueva Granada. De la misma manera, allí se expandiría luego la idea hacia todo el continente americano y ocurrirían grandes batallas que, bueno, voy a dejarle esta parte a mi compañero Daniel para que les explique un poco qué ocurrió después del 10 de agosto de 1819 con la llegada de Bolívar a Santa Fe, Bogotá. Daniel, por favor. Vale, Javier, muchas gracias. Bueno, justamente aquí el 10 de agosto, como habíamos mencionado al inicio de nuestra exposición, se va a dar como tal finalizada esta campaña de 77 días. Sin embargo, debemos ver que este punto como tal, esta finalización de la campaña militar, no es el punto final de la independencia y de la libertad. Justamente decía Simón Bolívar que no debemos conseguir la guerra, no debemos conseguir estas batallas como aquellas que nos dan la libertad, que nos dan la independencia, sino que la independencia se construye, o sea, una vez que están esas batallas que son como el camino hacia, ¿sí? O sea, son como la forma para llegar digamos, a poder construir una nación. O sea, una vez que se dan todas esas campañas militares, ahí sí el 10 de agosto puede empezar a construirse ese país, esa nación, esa república, y por ende a pensar en una independencia y una libertad. Entonces, debemos ver que si bien en esta campaña, lo que hemos mencionado, todo ese relato, hemos, digamos, identificado algunos municipios en específico, realmente hubo una contribución general y completa de todo el departamento a esta campaña. Debemos ver que realmente hubo una contribución activa de la población, de las gentes, para poder ayudar al éxito de esta campaña. Como habíamos dicho, tanto con alimento, con reclutas, con diferentes esfuerzos como tal que ellos prestaron para esta campaña. Entonces debemos verlo como un esfuerzo colectivo de nuestro departamento, justamente en función de nuestra independencia. Hay que ver que justamente la independencia de la Nueva Granada no solamente se debe concebir con esa importancia en la formación de nuestra nación, sino que también esta campaña libertadora va a ser fundamental para las posteriores campañas que van a iniciar lo que va a ser la independencia de América del Sur. Justamente, una vez que Simón Bolívar, digamos, logra establecer, pues, digamos, ahí en la Nueva Granada, en Santa Fe, logra enviar tropas a otros lugares de la Nueva Granada para poder, digamos, confirmar esa independencia, a partir de allí se lanzarán desde la Nueva Granada las diferentes campañas que van a dar independencia tanto a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Perú. Entonces va a ser muy importante por eso. No solamente, como digo, digamos, se logró la independencia de Nueva Granada, sino que también se logró digamos, favoreció el inicio de las posteriores campañas que van a darle esa independencia a Sudamérica. Digamos que la parte, digamos, de arriba, ¿no? Digamos ya lo que es el Río de la Plata y los países, digamos, más al sur, pues ahí va a ser José de San Martín y pues otro tipo de campañas, pero es muy importante justamente Simón Bolívar y todos sus generales formando desde la Nueva Granada las futuras campañas. Entonces debemos ver que de alguna forma podemos concebir no solamente un pensamiento, o sea, digamos con la campaña de Nueva Granada, no solamente concebir un pensamiento, si se quiere, colombiano, sino realmente un pensamiento suramericano, un pensamiento latinoamericano, un pensamiento de una América unida que justamente busca una independencia para luego poder, digamos, en conjunto desarrollarse, poder formar una gran nación. Allí pues entonces empezar a pensar en la Gran Colombia, poder formar un mismo país entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero bueno, esto de alguna forma va a fracasar y va a formarse pues unas rupturas que van a darle surgimiento a los países que tenemos hoy en día. Entonces, como tal, la última reflexión que debemos hacer, justamente el profe al principio lo mencionaba, estamos conmemorando los 200 años del Congreso de Cúcuta. Este congreso es un congreso que se va a dar en la Nueva Granada, en la Gran Colombia, perdón,
o bueno, sí, la Nueva Granada, porque a partir de allí se va a llamar la Gran Colombia. Y este congreso en 1821 va a empezar como a poner los primeros cimientos de lo que hace la República. Se va a empezar a poner sobre la mesa de discusión lo que es la libertad de los esclavos, la cual se va a lograr mucho tiempo después. Hay que ver también eso. Se va a pensar en los derechos humanos, en poder empezar a plantearlos, en poder empezar a construirlos. Entonces va a ser ese primer intento de construir una gran nación. Esto, digamos, de alguna forma va a fracasar, porque, bueno, se derrumbó, la Gran Colombia pues se fragmentó, pero entonces esos 200 años que conmemoramos justamente en 2021 deben llamarnos a poder pensar en un país unido, en pensar en resolver nuestras disputas de forma, con el diálogo, de forma coherente, no, digamos, incurrir en la violencia, y así entonces poder, pues, digamos, construir de forma colectiva nuestra nación. De esta manera entonces damos finalizado lo que es la presentación y damos paso como tal a, bueno, a sus preguntas, a si tienen algún comentario, y bueno, eso es como tal. Les agradezco mucho y estamos atentos a escuchar sus preguntas. Si quieren prender el micrófono o escribirlas en el chat, estamos aquí pendientes. Muchas gracias. Profesor, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿O alguna conclusión o aporte? No, señores, en cuanto al contenido del recorrido del viaje que acabamos de hacer, no, señor, inquietudes no. Pues por lo menos para mí todo está muy claro. Es un recordar, ya trabajo así como dice, andado, como dicen. Y no sé, mis estudiantes, qué inquietudes tienen, si en últimas, si les quedó claro, si recordaron algo de lo que de pronto hemos trabajado en algunos momentos, no sé, inquietudes, algún comentario, estamos atentos. Creo que nadie. Profe Javier Guerrero, ¿quiere hacer algún aporte? Bueno, en primer lugar, pues darles las gracias por este espacio que han creado dentro de la institución educativa. A la profesora, pues, darle muchísimas gracias por todos sus aportes y ojalá esto que hemos hecho hoy sirva de, digamos, de ocasión para reflexionar sobre estos propósitos de la importancia de la historia en la reflexión sobre cómo surgió la República y cómo se inventó la democracia como modelo de gobierno. Cómo esa República de que cumple 200 años, que este año cumple 200 años, desde la Gran Colombia hasta hoy, tiene mucho que aportarnos como lecciones del pasado. Y que pues a la profesora Doralicia le decimos que muchas gracias por su hospitalidad, y a todos y a todas las asistentes les queremos decir que nosotros estamos como Proyecto Ruta del Bicentenario y como Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estamos disponibles para seguir trabajando por esa idea de que la historia es un conocimiento riguroso del pasado para solucionar problemas del presente y para construir un mejor futuro. Que la historia siga siendo útil como un conocimiento de los jóvenes, de los niños y las niñas, los jóvenes, para aprender lecciones para la construcción de un mejor futuro. Ese sería el mensaje. No sé si alguien quiere cerrar, si la profesora o si alguien quiere tomar la palabra para cerrar. Y despedirnos de este espacio que se ha creado en la institución educativa Técnico Bellas Artes de Sogamoso, donde hoy la UPTC ha estado presente. Estudiantes, ¿alguno quiere hacer algún comentario? No, señora profe. Bueno, leo este mensaje de Isitatiana Chaparro.
Me gustó mucho porque es muy interesante saber sobre la ruta del Bicentenario, sobre lo que pasó, lo que pasó lo que paso a paso debe ser, eh, eh, y no olvidar estas historias maravillosas que nos identifican, que nos identifican. Muchas gracias por estas charlas. Bueno, ojalá algún día podamos encontrarnos presencialmente, estar en la institución educativa y conocernos personalmente, profesora y estudiantes. Bueno, pues yo, ¿qué les digo? Muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta a la institución a nivel general. Desafortunadamente, por muchas circunstancias, esta charla se fue postergando y quedó para última hora cuando los estudiantes ya, muchos de ellos están en receso, otros en sus actividades de recuperación, pero no podíamos dejarlo pasar por alto, ¿no? Como acaban de decir, esperando que en otra ocasión nos encontramos, y muchísimas gracias por toda esta información que es importante día a día estar recalcando, recordándola, porque como dice el dicho, no podemos olvidar nuestra historia. Bueno, profesora, muchas gracias, y yo quiero Gracias. darle las gracias a Javier Hurtado, a Daniel Mendieta, está Héctor está, está en el haciendo el máster. máster, y a Luz Amalia y a todos los que hicieron posible nuestra presencia en la institución. No sé a quién más le damos las gracias. Bueno, a los estudiantes que participaron, a Diego, a Daisy, a todos a los que están presentes. De la misma manera, quería pedirles el favor, por favor activamos las cámaras unos segunditos para tomarnos un pantallazo y guardarlos de recuerdo. Bueno, y le Los pedimos... que quieran, ¿no? Sí. También queremos pedirles que los que estuvieron presentes nos envíen, ¿hay algún formato? Tenemos el formato de asistencia, ¿no es cierto? Sí, profe, ya lo diligenciaron todos. Ya lo diligenciaron. Bueno, Daniel, Gracias. muchas gracias. Vale. Bueno, prendan sus cámaras, ojalá prendan sus cámaras para tomarnos la foto de este testimonio de que estuvimos hoy reunidos en esta actividad. Ya tenemos un niño, no sé si los demás se quieran llenar de valentía y prender sus cámaras. Sin nada de susto, muchachos. ¿Cómo despedir el año, no? Ya estamos despidiendo Sí. el año. Creo que es la última foto del año. Felices fiestas decembrinas. Sí. Gracias. Bueno, profe, yo creo que ya tomamos el pantallazo. Muchísimas gracias a Cristian, a Daisy, a la mamá bueno, la mamá Sonia. Muchísimas gracias. Andrés. A Jorge. A Andrés. Muchísimas gracias, como decía el profesor. Ojalá nos podamos encontrar en una oportunidad presencialmente, pues ya que debido a la pandemia no lo pudimos realizar, pero sí tenemos como la idea de el otro año lograr preparar de nuevo la carpa y la exposición itinerante de 77 días hacia la libertad. Muchísimas gracias, profe Oralicia García, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y chicos por haber asistido. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, Muchísimas al profe gracias. Javier, Daniel, Héctor, Luz Amalia. Bueno, señora profe. Es una feliz tarde, muchísimas gracias, y Muchas tengan en gracias cuenta lo que les acabamos de decir, la importancia de la historia. Nunca va a quedar en un vacío, sino entre más personajes tengamos que resalten la historia, más vamos a poder transmitir esos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias a la institución educativa técnico de Bellas Artes de Sogamoso, y Dios quiera que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad, y felices fiestas a todos, a los estudiantes, a la profesora, y que la pasen bien con sus familias. Para todos. Hasta luego. Bueno, buen resto de tarde para todos. Hasta luego, muchas gracias.